Cuando piensas en Satanás, ¿qué imagen te viene a la mente? Quizás una criatura roja y cornuda acechando en las sombras, o tal vez una astuta serpiente susurrando mentiras a la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es mucho más asombrosa e incluso trágica de lo que jamás hayas imaginado? Antes de ser conocido como Satanás, el gran adversario y engañador, era Lucifer, un ángel deslumbrante cuyo brillo eclipsaba a todos los demás en el cielo. No era un ángel más, era una creación extraordinaria, hecha específicamente para irradiar la gloria y el esplendor de Dios. Su nombre, Lucifer, significa literalmente portador de luz o estrella de la mañana, y no simboliza la oscuridad, sino un brillo y una belleza incomparables. En Ezequiel 28, la Biblia describe una imagen extraordinaria de la perfección original de Lucifer. Se le describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Imagínenlo claramente. Lucifer, adornado con un esplendor radiante, cubierto con todas las piedras preciosas imaginables, diamantes, zafiros, esmeraldas, cada una cuidadosamente elaborada y engastada por Dios mismo. Su presencia era majestuosa, su voz angelical, su papel significativo mientras se encontraba en el santo monte de Dios, caminando entre las sagradas piedras de fuego. Lucifer no era un personaje secundario, escondido en los rincones del cielo. Era central, de profunda confianza, altamente honrado y profundamente influyente. Pero aquí está el giro impactante. A pesar de toda esta gloria, Lucifer no estaba contento. En lugar de gratitud, humildad y devoción, comenzó a alimentar una semilla de orgullo en lo profundo de su corazón. Lenta y sutilmente, el orgullo distorsionó sus pensamientos, corrompió sus motivos y nubló su visión. Lucifer comenzó a verse a sí mismo no como un siervo de Dios, sino como igual, o quizás incluso superior, al mismísimo Creador que lo formó. El orgullo lo convenció de que la adoración no debía fluir hacia Dios, sino hacia sí mismo. Isaías 14 revela la profundidad de esta arrogancia interior, citando los audaces pensamientos de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, junto a Pinsusen, las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me haré semejante al Altísimo. Este no fue un pequeño acto de desafío, fue una traición cósmica que conmocionó al cielo mismo. Lucifer, el más brillante de los ángeles, se había transformado en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de toda la creación. Su rebelión no fue solitaria. Con un carisma engañoso, convenció a innumerables ángeles para que se unieran a sus filas. Siguieron a Lucifer, cegados por sus promesas, seducidos por sus astutas mentiras. Así comenzó una guerra celestial sin igual, una confrontación inimaginable entre el bien y el mal. Esta guerra, descrita vívidamente en 1900 Apocalipsis 12, preparó el escenario para una de las batallas más dramáticas que el universo haya presenciado. De un lado estaba Miguel, el poderoso arcángel, liderando los leales ejércitos angelicales del cielo. Del otro lado estaba Lucifer, ahora revelado en su forma más oscura, un dragón feroz, con legiones de ángeles caídos tras él, ardiendo de ira y desafío. Fue una lucha épica, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La autoridad de Dios era absoluta, su poder incomparable. Lucifer y sus ángeles lucharon ferozmente, pero su rebelión fue rápidamente aplastada. Fueron derrotados, despojados de su autoridad celestial y arrojados de los reinos celestiales. Jesús mismo confirma este evento en Lucas 10:18 cuando dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Imaginen esa escena. Lucifer, una vez exaltado, cayendo en picado hacia la eternidad, con su brillo desvaneciéndose, consumido por la oscuridad, la ira y la amargura. Ya no era un portador de luz, sino una encarnación de la oscuridad espiritual, el odio y la envidia. Sin embargo, esto plantea una pregunta profunda que ha intrigado a eruditos, teólogos y creyentes durante siglos. Si Satanás se rebeló contra Dios, ¿por qué Dios no lo destruyó simplemente?
¿Por qué permitió que sobreviviera, cayera a la tierra y desatara dolor y sufrimiento en la humanidad? Para comprender plenamente la respuesta, primero debemos profundizar en quién se convirtió realmente Satanás y por qué su existencia aún cumple un propósito en el plan divino de Dios hoy. La verdadera razón detrás de la misteriosa decisión de Dios de no aniquilar a Satanás te sorprenderá, te desafiará y quizás incluso transformará tu forma de entender a Dios mismo. ¿Estás listo para descubrir esta verdad oculta? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, con todo su infinito poder, no simplemente borró a Satanás de la existencia en el preciso momento de su rebelión? Después de todo, parece lógico. Eliminar la fuente del mal sin duda protegería a la humanidad del dolor, la tentación y la guerra espiritual. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja e infinitamente más profunda. La razón no reside en la incapacidad de Dios para destruir a Satanás, sino en las verdades más profundas y extraordinarias sobre su carácter y propósito. Comencemos por comprender una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, eterno e ilimitado, y creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer, como seres espirituales. Dado que los ángeles fueron hechos a su imagen como seres eternos, no pueden ser borrados de la existencia tan fácilmente como se extingue una llama. Los espíritus, por su propia naturaleza, no pueden morir físicamente. Su existencia es eterna, su esencia indestructible. La rebelión de Lucifer lo convirtió en Satanás, un adversario separado para siempre de la presencia de Dios, pero aún eternamente existente. Por lo tanto, la existencia continua de Satanás no limita el poder de Dios, sino que es un testimonio de la naturaleza eterna de la creación espiritual. Pero esto nos lleva a una razón más profunda, una que revela el asombroso carácter de Dios, su justicia y perfecta rectitud. Los caminos de Dios se rigen por una justicia y equidad inquebrantables. Destruir a Satanás de inmediato, sin permitir que su rebelión se manifieste plenamente, plantearía inquietantes preguntas sobre la justicia divina. Dios, como juez supremo, garantiza la equidad y la imparcialidad. Considere esta analogía. Si un criminal es acusado de un delito, la justicia exige que sea llevado a juicio, se le permita hablar y se le juzgue con justicia. La ejecución inmediata sin juicio sería injusta, incluso si la culpabilidad fuera evidente. De igual manera, Dios, como juez perfecto, concede a todos los seres creados, incluido Satanás, una forma de debido proceso espiritual. Pero hay aún más. La supervivencia de Satanás también resalta una de las cualidades más asombrosas de Dios: su paciencia y compasión, incluso hacia su adversario más feroz. Sí, puede parecer asombroso o incluso confuso, pero la Biblia revela repetidamente la misericordia y la paciencia de Dios. Él no actúa impulsivamente, más bien, extiende gracia y paciencia, incluso al tratar con los rebeldes. Al hacerlo, Dios brinda a toda la creación, ángeles y humanos por igual, amplias oportunidades de arrepentimiento y redención. ¿Será posible que Dios, incluso en 1900, su justa ira hacia la rebelión, aún extienda misericordia al enemigo, demostrando su inquebrantable compasión y disposición a perdonar? El apóstol Pedro lo expresa maravillosamente en 2 Pedro 3:9 cuando escribe: «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Aunque originalmente se refería a la humanidad, el principio es universal. La paciencia de Dios es parte fundamental de su ser. Sus acciones, o incluso aparentes inacciones, no reflejan debilidad ni indecisión, sino una extraordinaria profundidad de compasión y paciencia. Además, la existencia de Satanás cumple un propósito mayor en la narrativa divina de Dios. La presencia del mal en el universo brinda a la humanidad el don más profundo imaginable: el libre albedrío. El libre albedrío es esencial para el amor genuino y las relaciones genuinas. Piénsalo un momento. El amor verdadero
no puede existir sin una elección genuina. No puedes amar de verdad a alguien si te ves obligado a hacerlo. Si Dios eliminara instantáneamente a toda criatura que se rebelara contra Él, el libre albedrío desaparecería, reemplazado por una obediencia obligatoria basada en el miedo en lugar del amor. Dios desea el amor auténtico de su creación, un amor que surge libremente, voluntariamente y con alegría. La existencia de Satanás como tentador, por lo tanto, es fundamental para la libertad moral y espiritual de la humanidad. Sin la tentación, los humanos no tendrían opciones reales, ni decisiones significativas que tomar, y en última instancia, ninguna capacidad real para amar genuinamente a Dios. Satanás, paradójicamente, brinda a la humanidad la profunda oportunidad de elegir activamente a Dios sobre el mal, el bien sobre el pecado y el amor sobre la rebelión. Cada decisión de seguir a Dios es una victoria, no solo contra la tentación, sino un triunfo del amor mismo. Esto nos lleva finalmente a un punto asombroso. Incluso Satanás, a pesar de su rebelión, sigue desempeñando un papel inesperado en el plan supremo de salvación de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, sin querer, le brindó la oportunidad de demostrar su perfecta impecabilidad. La victoria de Jesús sobre la tentación se convirtió en prueba irrefutable de que solo Él era digno de cargar con los pecados de la humanidad en la cruz. Más tarde, cuando Satanás entró en Judas Iscariote, llevándolo a traicionar a Cristo, esto resultó en la redención de la humanidad mediante la muerte y resurrección de Jesús. Lo que Satanás pretendía para el mal, Dios lo usó magistralmente para cumplir su extraordinario plan redentor. Esta es la poderosa verdad tras la existencia continua de Satanás. Magnifica la soberanía, la justicia, la compasión y la eterna importancia del libre albedrío de Dios. En lugar de destruir a su adversario inmediatamente, Dios eligió usar la rebelión de Satanás como un instrumento fundamental en su narrativa divina, demostrando finalmente que incluso el mal más oscuro puede transformarse en el bien supremo. Pero aún queda una capa más profunda por descubrir: cómo esta lucha cósmica impacta tu vida diaria y tu camino espiritual hoy. Podrías pensar que la rebelión cósmica de Lucifer, su caída de la gloria y su transformación en Satanás, es simplemente una historia lejana, un evento fascinante pero irrelevante de un pasado olvidado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Las consecuencias de esta guerra celestial continúan resonando a través del tiempo, impactando cada decisión, tentación y desafío que enfrentas hoy. De hecho, la presencia misma de Satanás en el mundo ahora mismo proporciona una profunda comprensión de tu camino espiritual personal, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el orgullo, la tentación y la elección. Para comprender plenamente la influencia de la rebelión de Satanás en tu vida, analicemos más de cerca el orgullo, la raíz original de su caída. El orgullo no es simplemente un concepto bíblico ni un pecado vago, es una lucha profundamente humana que influye en casi todos los aspectos de la vida. Es fácil pasarlo por alto, a menudo disfrazándose de ambición, confianza en uno mismo o determinación. Pero el orgullo tiene la sutil capacidad de distorsionar la realidad, alejándonos de la sabiduría de Dios y acercándonos a la ceguera espiritual. Recuerda Proverbios 16:18, que advierte: antes del quebrantamiento va la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo de Satanás fue el catalizador de su trágico descenso, y con la misma facilidad puede convertirse en el nuestro. Imagina este escenario: un empresario exitoso ascendiendo en la escala del éxito corporativo. Sus logros comienzan con humildad, marcados por la gratitud y la integridad, pero gradualmente el éxito infla su ego. Pronto, ya no ve a Dios como la fuente de sus logros. En cambio, cree únicamente en su propia brillantez y fuerza. Ignora los consejos, maltrata a sus colegas y se vuelve despiadado en su búsqueda del éxito. Con el tiempo, las relaciones se desmoronan, la integridad flaquea y se instala el vacío. El orgullo, desenfrenado y creciendo secretamente en su interior,
se convierte en su perdición. Este escenario no es solo hipotético, se refleja innumerables veces en la humanidad. El orgullo nos aísla, nos distancia de Dios y erosiona los cimientos mismos de la felicidad genuina. Satanás mismo ejemplifica este patrón. Creado glorioso, perdió de vista su propósito divino y se obsesionó por completo con sí mismo. Su orgullo lo pervirtió, haciéndole creer que merecía más honor, más reconocimiento, incluso adoración que pertenecía exclusivamente a Dios. Fue precisamente este egocentrismo orgulloso lo que causó su caída eterna, una caída que experimenta continuamente, hundiéndose cada vez más en la oscuridad, en un aislamiento más profundo. El Apocalipsis lo llama un pozo sin fondo, simbolizando que el orgullo no tiene fin, nunca se cumple y siempre nos deja cayendo más profundamente en la desesperación y la oscuridad espiritual. Sin embargo, dentro de esta aleccionadora realidad, yace un poderoso mensaje de esperanza para ti hoy. La humildad es el antídoto. A diferencia del orgullo, la humildad nos arraiga en la verdad, permitiendo claridad y una conexión genuina con Dios y los demás. Nos realinea con nuestro verdadero propósito, brindándonos sanación, restauración y paz auténtica. La humildad te permite reconocer la soberanía de Dios, reconociendo que cada don que posees, talentos, riqueza, relaciones, éxito, es una bendición de Él. A través de la humildad te acercas a Dios en lugar de alejarte. Consideremos a Jesús mismo, el máximo ejemplo de humildad. Filipenses 2 describe hermosamente la actitud de Cristo, el cual, siendo por naturaleza, Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La humildad de Cristo contrasta marcadamente con el orgullo de Satanás. Mientras Satanás buscaba la exaltación a cualquier precio, Cristo se rebajó voluntariamente, eligiendo la obediencia, el sacrificio y, en última instancia, el amor. Mediante la humildad, Cristo alcanzó la victoria eterna. Mediante el orgullo, Satanás sufrió la derrota eterna. Cada día enfrentamos una elección similar: el camino del orgullo o el camino de la humildad. Uno conduce inevitablemente al aislamiento, la oscuridad y la derrota espiritual. El otro a la libertad, el gozo y la intimidad divina. Además, la existencia continua de Satanás influye profundamente en nuestra experiencia de la tentación. Con su presencia, la tentación se convierte en una realidad diaria, una batalla espiritual inevitable. Sin embargo, esta lucha en sí misma tiene un propósito. La tentación no es solo una amenaza, es una poderosa oportunidad para ejercer una decisión genuina y demostrar nuestra lealtad a Dios. Cada vez que eliges la rectitud sobre el pecado, el altruismo sobre el orgullo, el amor sobre el odio, participas activamente en la victoria de Dios sobre el mal. La tentación refina el carácter, pone a prueba la fe y revela autenticidad. Sin la presencia de Satanás, estas decisiones espirituales vitales serían imposibles, reduciendo el amor y la obediencia a meras acciones obligatorias sin sentido. Pero aquí está la verdad tranquilizadora. No estás solo en esta lucha. La Escritura promete claramente la ayuda divina, como nos anima Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Dios no solo permite la tentación, sino que te capacita plenamente para vencerla. Te da gracia, fuerza, sabiduría y valentía. La presencia de la tentación se convierte así menos en miedo y más en una oportunidad. La oportunidad de elegir a Dios de nuevo, momento a momento, día a día. Al reflexionar, vemos que la rebelión de Satanás, lejos de ser solo historia antigua, impacta directamente tu vida espiritual diaria. Te advierte de los peligros ocultos del orgullo, revela el poder transformador de la humildad y resalta la trascendencia eterna de tus decisiones diarias. Cada tentación, cada elección, cada batalla espiritual tiene una profunda importancia. Por lo tanto, la existencia continua de Satanás no es casual, es intencional,
tiene un propósito, parte del plan mayor de Dios para profundizar tu relación con Él. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Podría Dios realmente usar a Satanás, incluso hoy, para lograr el bien en tu vida y para su propósito divino más amplio? La respuesta podría sorprenderte. A primera vista, parece imposible imaginar que surja algo bueno de la rebelión y la existencia continua de Satanás. Después de todo, su presencia ha causado sufrimiento, dolor y agitación espiritual inimaginables a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, una de las verdades más asombrosas sobre la naturaleza divina de Dios es su capacidad incomparable para convertir incluso el mayor mal en una herramienta para el bien supremo. Sí, incluso el mismo Satanás, sin saberlo, cumple un propósito divino en el plan mayor de Dios. Considera la historia de José en Génesis. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, José experimentó en carne propia las consecuencias más duras de la maldad humana. Sin embargo, cuando más tarde confrontó a sus hermanos, José declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. La vida de José demuestra una profunda verdad. Dios puede transformar incluso las malas intenciones en un camino hacia la bendición y la redención. De igual manera, las acciones de Satanás, aunque malvadas, sirven constantemente para promover el propósito de Dios. El ejemplo más claro se encuentra en el propio camino de Jesús a la cruz. Satanás buscó destruir a Cristo, primero tentándolo a pecar en el desierto y luego orquestando su traición a través de Judas Iscariote. Sin embargo, sin saberlo, Satanás estaba cumpliendo directamente el plan supremo de Dios, la redención de la humanidad. La misma crucifixión que Satanás pretendía como la derrota de Cristo se convirtió, en cambio, en su mayor victoria. Mediante el sacrificio de Cristo, la salvación se hizo accesible a toda la humanidad. Además, Dios también usa las tentaciones de Satanás para refinar y fortalecer la fe de los creyentes. Cada tentación enfrentada, cada desafío superado produce madurez espiritual, resiliencia y una confianza genuina en las promesas de Dios. El apóstol Pablo hace eco de esta verdad en Romanos 8:28, declarando: «Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman». Observe que no dice algunas cosas ni la mayoría, sino todas, incluso las maquinaciones del mismo Satanás. Esta increíble paradoja subraya la soberanía absoluta de Dios. Nunca lo toma por sorpresa, nunca es superado, nunca carece de un plan. Dios no causa el mal, lo transforma. Toma las maquinaciones del enemigo y las usa como oportunidades para revelar su gloria, misericordia, poder y amor. La rebelión de Satanás, en lugar de disminuir la autoridad de Dios, en última instancia magnifica su sabiduría y poder. Comprender esta verdad impacta profundamente tu perspectiva personal. Te recuerda que incluso en momentos de lucha o batalla espiritual, Dios mantiene el control. Cuando la tentación o la adversidad atacan, en lugar de desesperar, puedes descansar con confianza, sabiendo que Dios está convirtiendo activamente cada prueba en algo con propósito transformador y eternamente bueno. Sin embargo, esta revelación nos lleva a otro tema esencial: el papel crucial del libre albedrío. ¿Por qué permitió Dios que las criaturas se rebelaran en primer lugar, arriesgándose a tal maldad y sufrimiento? La respuesta es la clave para comprender el deseo más preciado de Dios, el amor genuino y la relación con su creación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios concedería a su creación el arriesgado don del libre albedrío? A primera vista, el libre albedrío parece una apuesta arriesgada. Al permitir que las criaturas, ángeles y humanos por igual, eligieran libremente sus caminos, Dios abrió la posibilidad de la rebelión, el dolor y el mal. De hecho, la existencia misma de Satanás y sus ángeles caídos resalta dramáticamente este enorme riesgo. Sin embargo, a pesar de estos profundos peligros, Dios consideró el libre albedrío esencial, invaluable y absolutamente necesario.
¿Por qué? La respuesta reside en comprender qué es realmente el amor. El amor genuino, en esencia, requiere libertad. El amor no puede existir sin elección. Si el amor fuera forzado o impuesto, ya no sería amor. Sería simplemente obediencia o lealtad forzada. Imagina una relación en la que tu pareja no tuviera más opción que estar contigo. ¿Se sentiría eso genuino o significativo? Por supuesto que no. El amor auténtico es significativo precisamente porque proviene de corazones libres y dispuestos. Dios, en su infinita sabiduría, anhelaba profundamente una relación real y sincera con su creación. No quería robots sin mente programados para adorarlo automáticamente. Deseaba seres que lo eligieran libre, gozosa y sinceramente por amor genuino. Por lo tanto, el libre albedrío se volvió no solo esencial, sino invaluable. Sin embargo, con el libre albedrío viene el riesgo. La posibilidad muy real de que algunos seres como Satanás elijan la rebelión en lugar de la obediencia, el orgullo en lugar de la humildad y el egoísmo en lugar de la entrega. Consideremos de nuevo la rebelión de Lucifer. Dios comprendió plenamente la posibilidad de su traición, pero aún así lo creó. ¿Por qué? Porque quitarle a Lucifer su libertad de elección habría comprometido la esencia misma de la relación genuina que Dios deseaba con su creación. Fue un riesgo que Dios asumió conscientemente, no por descuido ni negligencia, sino porque la profundidad, la belleza y la autenticidad del amor superaban con creces las posibles consecuencias. Este principio también explica por qué Dios permitió que Satanás siguiera existiendo después de su rebelión. Destruir a todo ser rebelde inmediatamente borraría por completo el significado del libre albedrío. Si la consecuencia de elegir mal fuera la aniquilación instantánea, no sería realmente una elección. La obediencia sería forzada, no una elección libre. Dios, en su perfecta justicia, optó por honrar las decisiones libres de su creación, incluso cuando las consecuencias fueran dolorosas. Además, tu experiencia personal con el libre albedrío es sumamente importante. Cada día encuentras innumerables oportunidades para elegir libremente a Dios o para rechazarlo. Cada decisión que tomas, amar a los demás, resistir la tentación y buscar la rectitud, es profundamente significativa precisamente porque no te es impuesta. Cada acto de genuina obediencia, generosidad, perdón o bondad expresa auténtico amor y devoción a Dios. Tu libertad hace que tu fe sea real, vibrante y personalmente significativa. Sin embargo, esta libertad conlleva una enorme responsabilidad. Al igual que Satanás, puedes abusar de tu libertad, causando dolor, aislamiento y oscuridad espiritual. Pero a diferencia de Satanás, tienes una oportunidad continua de arrepentimiento y redención, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Cada momento te brinda una nueva opción para alinearte con la voluntad de Dios, abrazar la humildad en lugar del orgullo y elegir el amor en lugar del egocentrismo. En última instancia, el libre albedrío, a pesar de sus riesgos inherentes, revela algo asombroso acerca de Dios mismo. Su inmenso respeto por tu individualidad y su apasionado deseo de una relación genuina contigo. Dios aceptó voluntariamente el riesgo de la rebelión porque el amor genuino valía infinitamente más. Pero ¿qué hay del destino final de Satanás? ¿Permitirá Dios que la maldad y la rebelión continúen indefinidamente? El capítulo final de la historia de Satanás ofrece una respuesta profunda a esta pregunta crucial. ¿Has pensado alguna vez en la profunda conexión que existe entre la existencia de Satanás y el mayor acto de amor que el mundo haya conocido, el sacrificio de Jesucristo? Puede parecer extraño, pero Satanás, sin saberlo, jugó un papel crucial en el plan magistral de Dios para redimir a la humanidad. Incluso las malas intenciones de Satanás se entrelazaron con el propósito divino de Dios que culminó en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Comencemos en el desierto, donde Jesús se enfrentó a Satanás en una intensa confrontación espiritual. Tras ayunar durante 40 días,
Jesús estaba físicamente exhausto y vulnerable. Satanás se acercó, confiado en que la debilidad humana traicionaría incluso al Hijo de Dios. Tentó a Jesús a convertir las piedras en pan, a buscar el poder mundano y a poner a prueba imprudentemente las promesas de Dios. Cada tentación representaba un atajo, una forma de escapar del sufrimiento y alcanzar la gloria sin la cruz. Sin embargo, ante cada tentación, Jesús respondió con decisión, citando las Escrituras y afirmando su confianza en el plan perfecto de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, respondió Jesús con firmeza. Mateo 4:4. Con cada rechazo, Jesús demostró ser digno de convertirse en el Salvador de la humanidad. Al resistir las ofertas de Satanás, Jesús demostró que la obediencia genuina a Dios no solo era posible, sino poderosa. Esta victoria fue más que simbólica. Capacitó a Jesús, el sacrificio perfecto sin pecado, para ocupar el lugar de la humanidad. Las tentaciones de Satanás, diseñadas para descarrilar el plan de Dios, confirmaron la inquebrantable rectitud de Cristo. Pero la intervención de Satanás no terminó ahí. Más tarde, reapareció, influenciando a Judas Iscariote, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, para que lo traicionara. Las Escrituras describen vívidamente este momento oscuro. Entonces Satanás entró en Judas, y Judas fue a los principales sacerdotes y discutió cómo traicionaría a Jesús. Lucas 22:3-4. La traición de Judas condujo directamente al arresto de Cristo, su juicio simulado y su crucifixión. Satanás sin duda creía estar orquestando una derrota catastrófica, eliminando a Jesús de una vez por todas. Sin embargo, aquí reside una de las mayores paradojas de las Escrituras. Lo que Satanás pretendía como el mal supremo, Dios lo transformó magistralmente en el bien supremo. La crucifixión de Jesús, el mismo acto que Satanás orquestó con tanto afán, se convirtió en el acto central de la redención de la humanidad. En la cruz, Jesús cargó voluntariamente con el pecado de la humanidad, absorbiendo el justo juicio de Dios y asegurando el perdón para todos los que creen. Justo cuando Satanás creía haber alcanzado la victoria, sin saberlo, facilitó la salvación de la humanidad. El apóstol Pablo capta este profundo misterio de forma hermosa en Colosenses 2:15. Jesús despojó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El momento de supuesta victoria de Satanás se convirtió en su mayor derrota. La soberanía de Dios transformó la traición en redención, la muerte en vida eterna, la desesperación en esperanza. ¿Por qué es esto importante para ti hoy? Porque revela una verdad crucial sobre cómo obra Dios. Él constantemente transforma las circunstancias malvadas, incluso las maquinaciones más oscuras de Satanás, en increíbles actos de gracia. En tu vida, enfrentarás pruebas, tentaciones y circunstancias dolorosas. Satanás podría susurrarte desesperación, fracaso o desesperanza al oído. Pero recuerda que el mismo Dios que convirtió la cruz en triunfo, también puede redimir tus luchas, tu dolor e incluso tus más profundos arrepentimientos. La historia de Satanás no es simplemente un relato de conflicto cósmico. Es un testimonio de la sabiduría y soberanía ilimitadas de Dios. Satanás buscó la destrucción, pero Dios logró la salvación. Satanás quería la derrota, pero Dios aseguró la victoria eterna. Esta verdad cambia la forma en que enfrentas cada batalla, tentación y desafío en tu camino espiritual. Sin embargo, esta historia aún plantea una pregunta crucial. ¿Qué le sucede a Satanás al final? ¿Tolerará Dios el mal para siempre? La Biblia promete una conclusión poderosa y definitiva. Al observar el mundo actual, es difícil no preguntarse por qué el mal todavía parece tener tanto poder. El sufrimiento, la injusticia y el dolor nos rodean, y Satanás, el creador de la rebelión, continúa influyendo en la humanidad. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran claramente que los días de Satanás están contados. A pesar de la agitación y el caos que presenciamos, Dios ya ha escrito el capítulo final de la historia, y el final es inequívocamente claro.
A lo largo de la historia de la humanidad, la paciencia de Dios a menudo ha sido malinterpretada. Algunos ven su demora como evidencia de indiferencia o debilidad. En realidad, es una poderosa expresión de misericordia. Dios da a la humanidad la máxima oportunidad de elegirlo libremente. Sin embargo, la paciencia no implica injusticia. La justicia de Dios exige que cada acto de maldad sea finalmente justificado, incluyendo la rebelión del mismo Satanás. El libro del Apocalipsis describe vívidamente el destino final de Satanás. Tras siglos de engañar, tentar y acusar a la humanidad, Satanás finalmente enfrentará el juicio divino. Apocalipsis 20:10 dice claramente: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este juicio final es decisivo, permanente e irreversible. El gran adversario, que ha causado tanto dolor y caos, finalmente se encontrará con la plenitud de la justicia perfecta de Dios. Pero este momento no se trata simplemente de castigo, sino de la victoria final. Es Dios demostrando de manera concluyente que el mal, aunque permitido temporalmente, nunca tuvo la autoridad ni el poder definitivos. Es el momento en que la soberanía, la justicia y la bondad de Dios brillan con más fuerza. El fin de Satanás demuestra que el mal no es eterno. Tiene fecha de caducidad, un límite final determinado por Dios mismo. Imaginen ese día final. Toda injusticia revertida, todo dolor sanado, toda lágrima enjugada, el mal mismo completamente destruido. Dios promete una realidad renovada donde la rebelión ya no existe, donde el amor reina supremo y donde la presencia de Dios llena la creación con perfección. Apocalipsis 21:4 lo promete claramente. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La derrota de Satanás allana el camino hacia este futuro inimaginable, un mundo libre de sufrimiento, lleno de perfecta paz y alegría. Esta esperanza futura no solo es reconfortante, transforma tu vida ahora mismo. Conocer el destino final de Satanás cambia tu forma de afrontar los desafíos, las tentaciones e incluso el sufrimiento hoy. No tienes que vivir derrotado ni con miedo. En cambio, puedes vivir con confianza, sabiendo que la batalla que enfrentas hoy es temporal. Satanás puede tener influencia ahora, pero ya es un enemigo derrotado. La victoria de Dios es segura, absoluta e inminente. Además, esta promesa te empodera de forma práctica. Cada vez que resistes la tentación, eliges la humildad en lugar del orgullo, o muestras amor frente al odio. Participas activamente en el reino que ya es victorioso. No luchas solo, te unes a Dios, cuyo triunfo ya está garantizado. La historia de Satanás comenzó con orgullo, rebelión y tragedia, pero termina con la justicia, la restauración y la victoria eterna de Dios. El mal nunca tendrá la última palabra. Dios sí. La existencia misma de Satanás revela en última instancia la asombrosa profundidad de la justicia, la soberanía y el amor de Dios. Sin embargo, esta profunda historia nos deja con una pregunta personal esencial. ¿Cómo debería esta verdad cambiar tu forma de vivir hoy? ¿Cómo puedes aplicar estas poderosas lecciones en tu propio camino espiritual? Después de recorrer el drama cósmico de la rebelión de Satanás, la soberanía de Dios y la extraordinaria promesa de la justicia suprema, quizás te preguntes, ¿cómo impacta esta profunda verdad en mi vida diaria? ¿Qué significa este antiguo conflicto para los desafíos, las decisiones y las relaciones que enfrento ahora mismo? Primero, reconoce claramente el sutil peligro del orgullo. La rebelión de Satanás no fue un evento aislado. Sirve como una profunda advertencia sobre el poder destructivo del orgullo desenfrenado. Cada día, el orgullo susurra silenciosamente que tus deseos, ambiciones y planes importan más que los de Dios. El orgullo te engaña, haciéndote creer que eres autosuficiente y que tienes derecho a todo, alejándote de relaciones significativas con Dios y los demás. Recuerda claramente el ejemplo de Satanás.
El orgullo nunca termina bien. Hoy, en cambio, elige la humildad. Reconoce a Dios como tu fuente, entrega tu vida a diario y observa cómo la paz, la claridad y la alegría genuina se vuelven tuyas. En segundo lugar, acepta el don y la responsabilidad del libre albedrío. Dios te concedió la libertad, no como una carga, sino como un privilegio increíble para amarlo auténticamente. Cada decisión que tomas importa, profunda y eternamente. Ya sea resistir la tentación, perdonar a alguien que te hizo daño o amar con sacrificio a tu prójimo, cada decisión obediente se convierte en una demostración activa de tu genuino amor por Dios. Toma en serio la responsabilidad, entendiendo que tus decisiones diarias no son triviales. Reflejan tu verdadera devoción y moldean tu carácter y tu destino eterno. En tercer lugar, ve a la tentación desde una nueva perspectiva. La tentación, aunque difícil, ofrece una oportunidad crucial para el crecimiento espiritual. En lugar de temerle, recuerde que cada encuentro le permite elegir activamente a Dios por encima de la satisfacción temporal. Los ataques de Satanás se convierten en oportunidades para demostrar su fidelidad y fortalecerse espiritualmente. Santiago 1:12 nos asegura: «Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque habiendo resistido la prueba, recibirá la corona de vida». La tentación no es una derrota, sino su oportunidad de alcanzar la victoria y el crecimiento espiritual. En cuarto lugar, descanse en la soberanía absoluta de Dios. La vida es desafiante, y el mal a veces puede parecer abrumador, pero Dios promete transformar incluso las situaciones dolorosas en algo redentor y con propósito. Recuerde que la cruz misma, concebida por Satanás como malvada, se convirtió en el mayor acto de redención de la historia. Por lo tanto, enfrente las dificultades de la vida con confianza, sabiendo que el plan de Dios prevalece. Romanos 8:28 promete que Él está obrando activamente para su bien. Tus desafíos no son insignificantes, son oportunidades para que el poder y el amor de Dios brillen a través de ti. Finalmente, vive con valentía, sabiendo que los días de Satanás están contados. La victoria final pertenece exclusivamente a Dios. La presencia de Satanás puede ser real, pero su derrota es segura y definitiva. El mal tiene una fecha límite. Tu llamado es caminar cada día con valentía y convicción, reflejando con confianza el amor y la verdad de Dios en un mundo oscuro. Cada acto de amor, humildad y fidelidad que realizas hoy participa directamente en la victoria final de Dios sobre la oscuridad. En conclusión, recuerda con claridad el propósito final de todo lo que has aprendido. Dios desea una relación real, genuina y amorosa contigo. La rebelión de Satanás resalta la extraordinaria paciencia, misericordia, justicia y sabiduría infinita de Dios. Tus decisiones diarias importan profundamente. Cada una refleja tu amor genuino hacia Dios. Acepta la humildad, resiste activamente la tentación, confía en la soberanía de Dios y vive con valentía su verdad cada día. Gracias por unirte a este viaje. Si este mensaje te conmovió o te aclaró verdades importantes, dale a me gusta, compártelo con tus grupos cristianos de WhatsApp y suscríbete al canal. Recuerda que hay otro video impactante en tu pantalla ahora mismo. Míralo y profundiza tu comprensión.